Hola a todos, ¿cómo les va? Es una alegría poder compartir durante estos siguientes días, semanas. Vamos a estar examinando el libro de Daniel. Y como ya vimos días atrás, estos muchachos fueron sometidos a Daniel, me refiero, y sus tres amigos, a una prueba que muchas veces a nosotros nos afecta, ¿no? Que tiene que ver con los grandes cambios. Ellos fueron, si ustedes examinan el libro de Daniel, fueron sometidos al gran cambio de ser desarraigados de su cultura, de su pueblo, fueron llevados prisioneros. Cuando el rey de Babilonia, en aquel tiempo, más o menos 600 años antes de Cristo, ocurre que Israel estaba en un periodo de máxima idolatría, practicando la injusticia y sobre todo también toda la inmoralidad. Cuando hablamos de inmoralidad no tan solo hablamos del área sexual, sino que practicaban la inmoralidad en todos los aspectos de la vida, en cómo se desenvolvían en el diario vivir. Bueno, y este cambio, digamos, que impactó a este muchacho Daniel y sus tres amigos, tuvo como consecuencia, como dijimos en algún momento, en que Dios iba a cambiar el rumbo de Israel, porque Israel, después de estos 70 años de cautiverio, de esclavitud, porque recuerden que el 25% más o menos de del pueblo de Israel fue llevado prisioneros de guerra. Así que esto cambió la historia, porque Israel, después de esos 70 años, donde vuelve a casa, nunca más volvió a ser el mismo Israel. Y lo que vamos a ver durante estos próximos días es que vamos a examinar el impacto que tuvo en la vida de Daniel y en el pueblo de Israel lo que estos muchachos aprendieron, aun cuando fueron estremecidos. Bueno, y lo primero que ocurrió allí es que ellos fueron sometidos a una presión, aparte de haber sido impactados, ¿no es cierto?, por haber sido llevados y desarraigados de su cultura, es que fueron sometidos a la segunda prueba, que fue la presión social, ¿no es cierto?, la presión de grupo, porque allí Daniel es obligado junto a sus amigos, son sometidos a hacer todo lo que los demás hacían, y fueron obligados a ser alimentados con la comida del rey. No sé si te recuerdas. Y a esto nosotros le hemos llamado la decisión anticipada, porque vamos a ver en la palabra que ellos anticipadamente decidieron no contaminarse con la comida del rey. Bueno, un resumen muy rápido de la primera prueba es que ellos allí fueron examinados. Cuando Dios nos somete a una prueba tan fuerte y tan estremecedora como esta, es porque quiere examinar nuestro corazón. Y no tan solo quiere examinarnos, sino que nos quiere corregir muchas veces en nuestro actuar. Y cuando nos corrige, nos vuelve a dar una dirección, o sea, nos dirige hacia el propósito. Y una vez que nos dirige, nos protege muchas veces de consecuencias mayores. Y una vez que nos protege, también nos perfecciona, porque siempre la prueba nos toma en un lugar y nos deja en otro lugar, o sea, nos hace cruzar. Y vamos a ver durante todo este tiempo lo importante que es pasar por distintas pruebas en la vida. Así que esta decisión anticipada que tomaron estos muchachos tuvo que ver con tres razones. Voy a leer el pasaje primeramente. Dice: el rey asignó raciones diarias. Estoy leyendo Daniel capítulo 1, versos 5-8, y dice: les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, o sea, iban a ser sometidos a un adoctrinamiento en la cultura babilónica, y después de la cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales le cambió el nombre. O sea, aparte de someterlos a esta presión del entorno, o la presión social que le hemos llamado,
Le cambiaron la cultura, le cambiaron sus nombres. Belsasar, Ananías, Sadrach, y a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. O sea, a Daniel se le llamó Belsasar, a Ananías, Sadrach, y a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Los 4 nombres fueron cambiados. Pero Daniel, y aquí está el verso clave en el cual nos vamos a dirigir durante este tiempo y a concentrar, es que Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey. Bueno, esta decisión la llamamos como una decisión anticipada. Ellos tenían 3 razones. Una era una decisión de salud, porque el pueblo de Israel como cultura tenía alimentarse muy bien. Ellos eran un pueblo de guerra, por lo tanto necesitaban ser alimentados de una manera muy especial. De hecho, hay normas o leyes que hoy día ellos practican, que son las leyes kosher, que tiene que ver con un tipo de comida especial para conservar un tema de salud. Lo segundo es que tenían una razón cultural, y la cultura la tenían arraigado, lo que habían recibido de sus padres, de los profetas, de lo que habían recibido de la palabra, de la ley. Ellos la tenían impregnada, la tenían tatuada en su corazón, por lo tanto había una cultura nacionalista y ellos amaban no tan solo la salud, sino que también amaban su cultura. Y lo tercero es que también ellos interpretaron que detrás de todo esto, que aparentemente era natural, había un ataque espiritual contra ellos, porque querían ser secularizados, acuérdense, querían someterlos a una cultura nueva, querían resetearlos, querían no tan solo cambiarles los nombres, sino que la amenaza era una reprogramación total de todo lo que ellos eran. Querían prácticamente borrar su genética espiritual. Bueno, a estas 3 amenazas, siempre la palabra nos entrega cuáles deben ser nuestras actitudes. Y estos muchachos mostraron varias actitudes que quiero mencionarlas así muy rápidamente, porque creemos que lo primero que fue probado en ellos fue su integridad. No sé si recuerdan el apóstol Pablo cuando escribe allí en Romanos 12, dice: no se adapten a las culturas, no se adapten a este mundo. Y yo creo que lo que sonó en el corazón de estos muchachos era la razón de que ellos tenían una cultura que habían recibido de sus padres de la fe, de aquellos profetas que eran contemporáneos. Acuérdate que Daniel tenía en aquel tiempo profetas que le acompañaron: Ageo, profeta de Ezequiel, Jeremías. Ezequiel le doblaba en edad, pero eran gente que les acompañaba, y yo creo que habían puesto en ellos una identidad clara. Lo segundo es que también esto los hizo actuar con disciplina, porque fíjate que era fácil estar lejos de los padres, lejos de su cultura, lejos de donde ningún ojo le podía ver. Pero qué interesante que ellos disciplinadamente decidieron no contaminarse anticipadamente con la comida del rey. Lo tercero que mostró es que tenía mucho valor frente a la adversidad. Y en la palabra de Dios, en Éxodo, yo creo que estas palabras sonaban en estos muchachos, que dice el verso 23:2 de Éxodo, dice: no sigas a la mayoría en su maldad. Como decimos aquí en Chile, donde va Vicente va la gente. Pero la verdad es que muchas veces donde está Vicente no tenemos que ir, porque vemos la multitud caminando todos para allá. Pero cuando hagas declaraciones, dice, en un caso legal, no te dejes llevar por la mayoría, inclinándote por lo que no es justo. Ha llegado el tiempo de tomar decisiones anticipadas frente a la presión del grupo, a la presión de aquellos que todos hacen lo mismo, y porque todos lo hacen, sobre todo hoy día en la universidad, en el colegio, en el trabajo, estamos siendo presionados, y ellos habían tomado esta decisión anticipada. Lo cuarto que mostraron estos chicos en respuesta a esta amenaza es que mostraron humildad y madurez. Y fíjate que no reaccionaron tomando pancartas ni nada de eso, sino que fueron muy maduros y muy humildes para salir de esta prueba de la presión.
Porque dice la palabra que Daniel ni siquiera exigió nada, ni siquiera aludió a su cultura o a sus creencias, sino que simplemente fue respetuoso y propuso una solución para salir de este problema. Dice que le pidió permiso, en el verso 8 ahí, al 19, tú puedes ver toda la escena, donde dice que Daniel le pide permiso al jefe del Estado Mayor para no comer de sus alimentos inaceptables para él. Pero no tan solo se negó, sino que pidió permiso primeramente. Y imagínate qué madurez de estos muchachos para enfrentar una prueba. Nosotros muchas veces somos agresivos contra las personas para imponer algo que creemos, pero estos muchachos fueron muy maduros al exponer con humildad la solución, porque no tan solo expusieron su caso, sino que propusieron una solución. Y la solución fue comer vegetales, ¿no es cierto?, durante varios días y tomar agua, y que a través de esa alimentación ellos iban a mostrarse sanos. ¿Te parece interesante la manera de reaccionar? Bueno, lo quinto que mostraron es que ellos fueron muy responsables, porque dice la palabra que estos muchachos hicieron al pie de la letra lo que se habían comprometido. Este hombre al cual había sido asignado para que los cuidara, los tuvo en alta estima. Y muchas veces nosotros en nuestro trabajo, en la universidad donde estamos, necesitamos testificar y que la gente hable bien de nosotros y seamos conocidos por nuestra reputación, nuestra buena reputación en Dios y también de nuestra responsabilidad. El proverbio, mira lo que dice, el 22-29 dice: el que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. Estos muchachos mostraron esta quinta actitud, buena actitud, que era buena reputación, porque hablaba bien de ellos, y también mucha responsabilidad. Lo sexto es que fueron humildes y no agresivos. Dice Proverbios 25:6, cuando estés ante el rey, no te sientas importante, ni te des aires de grandeza. Qué humildad estos chicos para exponer su situación y ni siquiera ser agresivos con quienes lo estaban obligando a hacer lo indebido. Y por último, fíjate que ellos no fueron manipuladores en absoluto. Por lo contrario, ellos expusieron su caso, ni siquiera tomaron su creencia para obligar a quien le cuidaba y los liberara de esta obligación de comer la misma comida del rey. Por el contrario, dice que ellos aludieron al compromiso que tenía este hombre de cuidarlos y que estuvieran en buenas condiciones físicas y que fueran educados y que fueran cuidados, y ellos aludieron a ese pasaje allí diciéndole: mire, nosotros sabemos que el rey tiene por encargo cuidarnos, pero esta es nuestra propuesta. No fueron manipuladores. Por lo tanto, esta fue una muy buena actitud de estos muchachos. Y no apelaron ni siquiera a sus objetivos. Ellos querían cuidarse, sino que apelaron al objetivo de aquel que los cuidaba. Y eligieron las palabras correctas, yo creo. Nosotros tenemos que aprender muchas veces a reaccionar en público con las palabras correctas. Mira lo que dice Proverbios 16:21. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. ¿Quieres que otros sean alcanzados por la palabra del Señor? Bueno, usa las palabras correctas y en el lugar correcto. Y finalmente estos muchachos, lo loable de ellos, lo plausible es que confiaron siempre en el Señor. Vámonos con este pasaje de Corintios. La segunda carta dice en el capítulo 6, dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo un creyente puede asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos?
pues nosotros somos el templo de Dios viviente y como hijo de Dios, dice, viviré en ellos. Como dijo Dios, perdón, viviré en ellos y caminaré entre ellos y yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo tanto salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Queridos, amados, amigos, hermanos, dado que tenemos esta promesa, ¿no es cierto?, limpiémonos de todo lo que nos pueda estar contaminando y tomemos la decisión anticipadamente de no contaminarnos con nada de lo que nos ofrece este mundo. Que Dios les ayude en cada decisión, en cada prueba que estén pasando en estos momentos. Un abrazo a todos.